Buenos días a todos, a todas. Valentina, Erika, Jenny, Jessica. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo van? Buenos días, profe. Buenos días. ¿Quién llegó, Valentina? Fernanda. Fernanda, hola. Aumentamos la cantidad de trabajo, es decir, cuando aumentamos la cantidad de personas. ¿Qué pasa con la cantidad de producción y qué? Entonces ayer nos habíamos quedado en esta clase, ¿cierto? Pues vamos a terminarla hoy rapidito. Profe, está mostrando el Excel. Ah, solo el Excel. Espérate, a ver, entonces. Ahí sí. Sí, señor. Ok. Si yo hago acá, ¿ahí ven el Excel? No, señor. Vemos el video. En el video. Entonces toca cerrar para poder ver. Bueno, no hay problema. Ahorita lo cerramos y miramos el ejemplo que está planteado acá. Pero bueno, vamos a seguir. La función de la producción del corto plazo y del largo plazo. Creo que nos habíamos quedado. Profe, si no estoy mal, estaba en 25.08, como entre el 0.8 y el 0.10 más o menos. Entonces 25 aquí más o menos, ¿cierto? Exacto. Listo. Okay. Bueno, entonces sigamos rápidamente mirando esto. ¿Para qué sirve esto? Bueno, para ustedes, si están interesados ustedes en tener su propio negocio,
La teoría del productor es la que les va a permitir a ustedes definir la función de producción óptima para ustedes saber cuánto deben producir y qué cantidad de personal deben tener para ser rentable dentro de su modelo empresarial. Eso es muy importante, ¿no? Eso es tal vez lo más importante. Ustedes con este modelo de corto plazo, analizando los costos, van a poder entender y optimizar qué cantidad de personal necesitan. Es decir, dejando fijos todos los demás, al variar, así de sencillo, si yo miro es la cantidad producida en términos de los indicadores que yo les estoy diciendo, de los indicadores de gestión, los indicadores, los KPI. Entonces hay que establecer KPI o Key Performance Indicators. Los KPI son los indicadores de gestión de cada área o de cada individuo, de cada equipo de trabajo también. O sea, puede ser unos indicadores de gestión. Entonces le dicen, ustedes tienen que sacar este proyecto en 3 meses y se va monitoreando. Y el equipo tiene que, entonces, y todos tienen unas metas normalmente. Entonces ustedes siempre que van a una empresa, han hecho un presupuesto de compras, han hecho un planeamiento, un plan de inversión en la empresa, han hecho toda una prospectiva de ventas, es decir, lo que planean cuánto van a vender precisamente o lo que da el mercado, y esa planeación en ventas, ¿cierto? Con marketing, con toda una serie de cosas, pues lo que les va a dar es cuántos empleados se requiere para seguir trabajando y produciendo el acorde con la porción de mercado que ustedes tienen planteado. Tienen que también hacer gestión de inventarios, tienen que hacer gestión comercial, obviamente es tal vez la gestión más importante en ese orden de ideas, porque si no se hace gestión comercial, pues no se vende, y lo que no se factura y no se vende, pues no hay ingresos para la empresa. Ustedes cuando lleguen o si están en su empresa, pues lo que se dan cuenta es que lo más importante es facturar, es decir, es tener ingresos y facturar bien, ¿no? O sea, tratar de mantener las ventas, o superar las ventas, ¿cierto? Entonces hay unas metas, ahí siempre hay metas de ventas, siempre hay metas de calidad, de cantidad. Entonces, eso es lo interesante. Por eso, acá con la función de producción, pues está amarrado a todos los temas. Si la producción falla, pues obviamente tendríamos menos inventarios, tendríamos que, podríamos incumplirle al cliente. Y cuando uno le incumple al cliente, desafortunadamente, pues genera problemas porque ese cliente podría irse a otro lugar. Perderíamos un cliente. Ustedes saben la máxima esa, ¿no? Que es más costoso perder, digamos, perder un cliente y tratar de recuperarlo, ¿cierto? Saldría mucho más costoso que lograr de pronto obtener un cliente. Entonces, algo así como si yo tengo un cliente y lo tengo satisfecho y cumplo con el cliente, no voy a tener ningún problema. Ese cliente me va a seguir comprando y puedo atraer más clientes, pero tengo que asegurarme de poder darle la calidad y la cantidad que el cliente requiere. Entonces, todo está en función de la satisfacción del cliente. Por eso los CRMs, o sea, los Customer Relationship Management, que son software especializados para manejar la relación con el cliente, saber cómo está, saber qué necesita, saber si está satisfecho con el pedido, si hay alguna inconformidad, si llegó justo a tiempo, si no llegó a tiempo, qué pasó, qué estímulos debo darle al cliente para que me compre más.
todo eso. Entonces, el CRM es fundamental en ese tipo de empresas, sobre todo ahora en las empresas de servicios se está implementando el CRM y el CRM le ayuda inclusive también, si está conectado con módulos de nómina, a facturar y pues con módulos contables a facturar, también tiene otros módulos, ¿no? Los CRMs pueden estar conectados con la satisfacción del cliente, ¿ok? Entonces, si el cliente está satisfecho, pues tendríamos obviamente un mercado ya, digamos, unos clientes consolidados, o tenemos un nicho de mercado ya cubierto, entonces nos podemos ampliar, a crecer más. Entonces buscar o otros mercados o con los mismos productos ampliar nuestro mercado, o con el mismo cliente o con otros clientes del mismo sector, o diversificando, ¿cierto? Con productos o mercados. O sea, si tenemos liquidez, si tenemos posibilidad de nuevas inversiones, pues eso es lo que se hace normalmente. Entonces, ahí también lo que estamos hablando acá en temas de producción, pues nos da la posibilidad, cuando tenemos esa liquidez, cuando tenemos buenos ingresos, podemos pensar en nuevas maquinarias o mejorar la maquinaria, mejorar los procesos, certificarnos en sistemas de gestión para estandarizar los procesos, muchas cosas. Ayer por ahí, antes de ayer veía un tema que decía, bueno, lo que pasa es que ser empresario no es fácil, ¿no? Porque cuando está creciendo la compañía, uno tiene que meterle plata y seguir metiéndole plata, porque pues obviamente quiere ampliar el mercado, quiere crecer. Pero cuando también está mal la compañía, pues uno tiene que meterle plata porque no puede dejarla que se caiga y tiene que sobrevivir. Entonces, el cuento es que el empresario siempre tiene que mete plata. O sea, las utilidades tiene que reinvertirlas, tiene que conseguir más capital de trabajo, eso se llama capitalización. Entonces, tiene que buscar recursos de capitalización. Entonces, el ser empresario no es fácil, pero pues obviamente es una vía del autoempleo y es una posibilidad importantísima, sobre todo en estas épocas, cuando tenemos productos innovadores, cuando tenemos, digamos, unas perspectivas interesantes, innovadoras, entonces uno puede lanzarse al mercado. Claro, hay que lanzarse al mercado, hay que hacer, hay muchos que obviamente, pues la tasa de, esto no es tasa de deserción, sino tasa de mortandad, o sea, de cierre, de quiebras, tasa de cierre. Normalmente en el primer año para pymes es muy alta, es como el 70%. Entonces, no quedan en el mercado, sino como el 30% de las empresas que se han creado de un año para el otro en Colombia. Y de ese 30% en el segundo año, desafortunadamente también hay otra que es casi el 50%, es decir, quedan solamente como el 15% en el segundo año. Entonces, la tasa de cierre es muy alta. Pues emprendimientos hay, lo que pasa es que muchas veces el mercado empieza, y esos son también temas de fallas del mercado, empieza a generar estragos, y más, por ejemplo, en épocas de crisis como esta, pues la mayoría de las empresas tratan es de sobrevivir, y para eso pues hay cierre de empleos, o sea, se queda con el mínimo. Entonces ya ahí ¿qué es lo que pasa? Aquí en este tema de producción, pues, y obviamente cuando no hay producción, pues todos los bares, todos los restaurantes, entonces imagínense toda esa cantidad de meseros, toda esa cantidad de cocineros que había, toda esa cantidad de porteros, toda esa cantidad de eh, eh, auxiliares y tal. Todos esos, obviamente, pues estaban cesantes y muchos quedaron cesantes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque no había forma de mantenerlos. Se mantenía por ahí de pronto un chef o algún cocinero, el mesero de toda la vida o dos meseros de toda la vida, y pare de contar.
o los ponían en stand-by. El stand-by normalmente termina es en el chau chau, ¿no? No, porque no hay cómo sostenerlo durante 6 meses. Por eso el tema de confinamiento ahorita es tan difícil y se está dando toda una situación muy difícil en Europa, que es, ya les han dicho, si muchos restauranteros, o sea, muchos locales pequeños que lograron sobrevivir durante estos 6 meses, si hay otro cierre, dicen que terminan definitivamente cerrando, o sea que es complicado. Las crisis precisamente... Pero, ¿qué piensas sobre eso, sobre esos cerramientos que quieren hacer y todo? Pues yo creo que es obviamente ya muy perjudicial para la economía y es muy complicado que realmente lo vuelvan a hacer. Lo que toca insistir, y no es que yo sea fanático de eso, pero pues es que eso es lo que nos tocó vivir y tenemos que hacerlo, mantener las medidas de seguridad, de bioseguridad. Es que fíjense que los topes de los brotes en Colombia se está manteniendo. O sea, hay casi 8.000 casos diarios de infección, de contagio. Y eso no es que hayamos llegado a un pico, sino estamos como en una meseta. ¿Sí saben cómo es la meseta? No, aquí arriba y ahí seguimos. Y seguimos en una meseta, una meseta pico, pero todos los días son 8.000 y pucho de casos. Entonces, Terrible. ya llegamos a más de 1 millón de infectados en el país. Hay algunas teorías pues, de estos temas de los epidemiólogos que dicen que si no se da, o sea, no se da la vacuna pronto, pues lo que se va a pasar es que la mayoría de las personas van a estar o se van a exponer al virus más tarde que temprano, ¿no? Es que nos toca acostumbrarnos hasta a convivir con el virus, obviamente usando lo que usted dice, todas las medidas de bioseguridad, pero no cerrar la economía, profe, porque además ese virus dice que muta muy fácil. Entonces consiguen vacuna para unos, pero luego muta y ya la vacuna no sirve, como la del papiloma. La vacuna del papiloma sirve para 4 tipos de papiloma, pero hay como 200. Entonces, en realidad tampoco es que sea tan... Bueno, no sé cómo salga la vacuna, pero le toca a uno como acomodarse y pues seguir, porque uno no se puede morir de hambre. No, claro, pues es que ahí viene es la otra pandemia más fuerte, que es lo que también en Europa están hablando, pues dicen es que no podemos cerrar, nos toca sí hacer una especie de por ejemplo, una especie de lo que llaman acá, o llamamos aquí toques de queda, o sea, digamos, para evitar muchas cosas, en el caso, por ejemplo, de los bares y eso, que estos están todos abiertos en Europa, pues entonces van a tener toques de queda, o sea, y van a tener... Y acá están que vendiendo comida, ¿no? ¿En dónde? ¿Los bares? Ah, pues claro, les tocó cambiar a ser restauranteros, como dicen, ¿no? ¿Pero Pues, será que sí se puede bailar? No, pero va a estar difícil porque de todas maneras, bueno, pista de baile sí, siempre y cuando no salgan más y se mantenga la distancia. Lo que pasa es que con la pareja, ¿cómo va a mantener la distancia? Le toca con tapabocas. Lo que pasa es que ya no puede bailar apapachadito, Andrés. Pero bailar puede bailar. Sí. Sí, eso, las discotecas están como con unas cosas separadas y todo. ¿Pero Chapinero sí está abierto? Y el sábado. Sí, obvio. Pero, En Modelia también, en todo lado. en todo lado está abierto, pero pues toca con las medidas de bioseguridad porque nos toca acostumbrarnos. Eso es lo que se llama, hay un tema para que lo analicen que se llama inmunidad de rebaño, que es, no sé si alguien lo ha leído o ha visto ese tema. También están hablando de que el uso del tapabocas genera una protección antiviral de la carga viral, obviamente importante, pero también genera no exposición, pero sí acoplamiento digamos, a los virus, y entonces podría generarse el uso adecuado y continuado de la máscara
o de la mascarilla o del tapabocas una inmunidad que le puede servir bastante, sobre todo cuando tenga una carga viral alta del virus. Entonces, por eso los tapabocas pues pueden estar funcionando como una especie de vacuna o como una forma de inmunidad de rebaño. Es lo que se llama la inmunidad de rebaño. Todos, en cierta forma, se van a contagiar, pero pues en la medida en la que, o nos vamos a contagiar, pero en la medida en la que la exposición al virus no sea tan fuerte, pues nosotros podríamos adaptarnos a manejar ese virus, ¿cierto? Con nuestras defensas, con nuestras propias defensas del sistema inmunológico humano y de cada persona. Habrá algunos que, pues, de pronto la carga viral es muy fuerte y entonces pueden tener síntomas más fuertes, pero hay otros que sencillamente es como si fuera una gripa, ¿no? Eso es lo que dicen muchas personas. Y otros sí, obviamente, definitivamente, desafortunadamente, pues es que el sistema inmunológico no logra controlar el virus y pues genera muchos problemas. Puede llegar inclusive a la muerte. Lo que Pues pasa es que... como dice el dicho, cuando uno le toca, ni aunque se quite. Y cuando uno no le toca, ni aunque se ponga. Entonces, si es la voluntad de Dios que uno se muera, pues se muere de coronavirus, de lo que sea. De gripa. Y si no, de gripa, de que se cayó, de un accidente, lo que sea. Y si no es la voluntad de Dios que uno se muera, pues le puede dar uno coronavirus y lo que sea, y uno vive. Claro, y la otra cuestión es que, pues fíjense toda la cantidad, dicen que la mayoría, digamos, y respecto al mismo virus, ¿no? Al coronavirus, hay un porcentaje muy alto de asintomáticos, están hablando inclusive del 85% de asintomáticos. Es decir, que usted ya tiene el virus, ya le pasó el virus y pues no sintió nada, pero pues ya le pasó el virus, ya tuvo coronavirus. Entonces... Profe, pues que ojalá así haya sido. No, pero para eso habría que hacerse las 3 pruebas esas, ¿no? Que están haciendo, la de sangre, la del moco, que le digo yo, la del moco, ese que le meten un bicho hasta allá. Y otra prueba que hay, bueno. Entonces, sí, pues la cosa no está fácil, pero, y yo creo que obviamente para que no haya rebrote en Colombia, tenemos que no relajarnos. Tenemos que seguir usando tapabocas súper estrictos. Porque si no, pues ahí sí siguen subiendo. Y obviamente, lo que pasa es que el ser humano, y en todos lados, eso dice uno, no, que es que los europeos son muy juiciosos. No, señor, todo lo contrario. Ya después de un tiempo se relajan a tal grado. Ya ven los cafés, los cafés parisienses, pero así, ¿y cuáles 2 metros? 50 centímetros o 10 centímetros de unos de otros, y todos sin tapabocas, pues obviamente el contagio tenía que darse. Entonces, pues toca es seguir, por lo menos, y uno teniendo esa conciencia con su familia también. Es que normalmente cuando hay un infectado en la familia, casi siempre todos ya tienen infección. Porque estamos acostumbrados a eso. Por eso es que el famoso tema también en la casa, pues si hay alguno que tenga un síntoma o lo que sea, pues obviamente protegerse, pero por el bien de los demás, para no contagiar a los demás, no porque se sienta chévere uno tener el tapabocas y los otros no, ¿no? pero es que es cuestión de conciencia y muchas veces, y sobre todo los mayores no están acostumbrados a usar esa vaina y entonces se relajan y dicen, no, yo estoy aquí lejos, pero están todos los sobrinos, los nietos, los tíos, los primos, los hermanos, los saludan de abrazo y toda esa vaina, y pues ahí está el contagio. O sea, desafortunadamente así es. O sea, no, hay un video sobre los últimos análisis que se hace sobre la carga viral y de la cantidad de partículas que se emiten uno hablando, inclusive solamente hablando, más cuando Sí, se está gritando. Entonces, no más al hablar ya está uno emitiendo las partículas, y si uno está contagiado, pues contamina rápidamente
y en recintos cerrados, ¿no? Hay todo un estudio sobre eso ya de la OMS y de varios de Oxford que han hecho inclusive videos de eso. Entonces, ¿cuánta carga viral hay en tal salón? Y si en salones de clase, en salones, por ejemplo, por ahí está el video. De pronto se los mando al WhatsApp, porque es un estudio reciente. Ay, sí, profe. Y habla obviamente de que la mejor fórmula, digamos, para aminorar esa carga y ese posible contagio es espacios abiertos, es decir, abrir ventanas, abrir puertas que se puedan abrir, obviamente, y que entre el aire. El aire hace que todas esas partículas rápidamente, ¿cómo se le llama? Las gotículas bajen rápidamente al suelo y obviamente pues hacer todo el tema de higiene de manos, tapabocas, lavado de manos cada 3 horas. Pónganle cuidado al tema de los zapatos, porque es que allí es donde más pueden estar, digamos, se impregnan rápidamente en la suela de los zapatos. Entonces hay que hacer al estilo americano y canadiense en épocas de invierno, ¿no? Que es que dejan todos los zapatos afuera y entra uno en medias, ¿no? Eso se está implementando mucho, eso pasa mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos, pues es como una maña que en época de invierno, pues dejan las botas, dejan todo ahí afuera, pues allá adentro, digamos, del garaje, pero y entran a la casa, ya la parte de la casa, ya entran en medias o contienen otros zapatos y pantuflas y entran con eso. Pero tienen todo eso programado para hacerlo así. Aquí ya toca hacerlo. Nosotros aquí también, por ejemplo, en la casa ya implementamos un sistema de zapatero, pues zapatero allá afuera para que todo el mundo ponga zapatos y entre aquí solamente en medias. Sí, profe, yo también quiero hacer eso. Entonces toca hacer ese tipo de cosas para pues ayudarse y controlar la cosa, ¿no? Porque, profe, y teniendo en cuenta que la alza de casos y todo, ¿aún así nos van a hacer ir a la universidad? La idea es que siga el sistema de alternancia. Sí, por las razones que te estoy diciendo. Porque de todas maneras tenemos que aprender a vivir con él. Exacto, convivir con él y hay que mover la economía. Cuando tú estás tomando un bus o utilizando un servicio de transporte, pues estás generando, acuérdense, las transacciones, ¿no? Y las cosas. Entonces es un gasto, estás consumiendo un bien que lo que le está, ¿cierto? Gasolina, transporte. Entonces llegas a la universidad tiene sus instalaciones y las instalaciones pues son para utilizarlas. Por eso todos los colegios también están en función de eso, porque una cosa que no se utiliza se daña normalmente, no empieza a deteriorarse, ¿no? Sí, es verdad, se dañan más de no usarse. Sí, entonces hay que digamos, sobre todo para entender las nuevas disposiciones y eso, pues, y acomodarse, a acoplarse a todo el sistema también, volver a que se reactive la economía realmente, pues toca que se utilicen los servicios, se presten los servicios, se utilicen, se consuman, si no, pues entonces no se reactiva la economía realmente. Por eso se requiere que ya muchas personas empiecen a salir para que consuman, para que se produzca también bienes y servicios y todo el mundo vuelva a reactivar la economía. Obviamente, pues, con los protocolos de bioseguridad. Tiene que ser con eso, definitivamente. Porque si no, pues hay muchos rebrotes, o habría no solamente uno, puede haber muchos rebrotes si se relaja la gente y no sigue los protocolos. Y me parecen buenas esas propagandas que por ahí vi el otro día sobre Transmilenio, pues que, ay, maní, y entonces, el señor dice, uy, tengo un hambre, pero no, mejor no, mejor me llego a mi casa, me lavo las manos, no como ese maní ni nada de esas cosas, me ahorro esa platica de ese maní y como sopita en la casa, mejor.
Sí, mejor. Sí, claro, profe, con tanta cosa que está pasando, uno ya nada Ahora, por fuera. Además, Pues la deberíamos verdad, prohibir vendedores ambulantes y más en esta época. no, y pobres, y pues yo digo pobre por ellos, porque obviamente antes uno sí le compraba el maní, pero ahorita no. O sea, es más complicado comprarle el maní. Uno no sabe si tiene o no tiene coronavirus, esa vaina. Bueno, entonces, sigamos. Entonces, la producción es fundamental, o sea, el factor de producción, ¿cierto? La función de la producción sobre la base de el corto plazo y el largo plazo. Entonces, ¿qué cantidad de trabajadores necesito en el corto plazo y qué infraestructura voy a requerir, cuánta inversión? Porque todos los factores en el largo plazo son movibles, es decir, son dinámicos. En cambio, acá en el corto plazo hemos hablado de que el único factor variable o movible o dinámico sería el factor trabajo. Entonces, con base en ese, bueno, factor trabajo y materias primas también. Si vemos en temas de recursos, pues también las materias primas tendrían que movilizarse en la medida en que tenemos más demanda y necesitamos producir más con la misma planta, ¿cierto? Entonces, ahí, ¿qué nos tocaría hacer? Implementar, si queremos con la misma planta, aumentar los puestos de trabajo o, porque eso es lo que pasa, por ejemplo, en épocas de temporada, ¿cierto? En las temporadas de diciembre, normalmente, entonces se contrata más gente para vender cosas de Navidad, se contrata más gente para producir cosas de Navidad. Desde septiembre, inclusive, están contratando para producir árboles, para producir adornos de Navidad, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, cuando son las épocas, las temporadas, pues hay un aumento de esos puestos de trabajo, pero por temporadas. Lo mismo para los vendedores, ¿no? Entonces, como se supone que va a haber mucha más gente comprando para los regalos de Navidad, pues la lógica, lo que normalmente antes hacían, no, eso va a salir la gente aquí a comprar, entonces aumentan uno o dos vendedores más, pero son los vendedores temporales, ¿cierto? Por la temporada, por el tema de la temporalidad, pero se requieren precisamente para atender al público, para vender más, para que la gente pues consuma más. En ese mismo orden de ideas, contratan más gente para producir más. Eso es lo que estamos acá viendo. Entonces, aquí hacemos el pequeño ejercicio para hallar la producción marginal del trabajo. Aquí podemos hacerlo de manera, bueno, aquí está en el gráfico, pero intuitivamente lo que estamos haciendo es que en la producción marginal del trabajo estamos evaluando lo que yo producía con una sola persona y cuánto se produce cuando incorporo una persona adicional. ¿Sí? Si tomamos es decir, si hacemos la relación y hacemos la fórmula, pues entonces vemos que 142, que es mi producción actual, y la producción inicial que tenía con un solo empleado, eso me da una diferencia de 87. Y esto es lo que voy a entender. Entonces, la producción final, la que tengo con 2, le resto lo que tenía antes con una sola persona y es lo que me va a decir cuánto me está generando de valor añadido el incluir una persona adicional a mi función de producción, a mi producción. Eso es lo que se conoce como el concepto de producción marginal. Producción marginal en el corto plazo. Aquí, a ver, voy a mostrarles. Ay, Dios. Ahí están viendo el Excel, ¿no? Sí, profe. El Excel, sí. Bueno, entonces acá ustedes tienen ese Excel, pero este ya lo actualicé un poquito luego. Este Excel se los voy a colocar ahorita que termine
de hacer las gráficas, porque es que esas gráficas me dieron siempre un poquito duro. Uno tiene que ser sincero, no me salieron todas las gráficas. Pero acá teoría de la oferta de la producción, tenemos en el Excel que ustedes tienen, está esto. Corto plazo versus largo plazo. Si lo ven, acá está. Tenemos análisis de costos a corto plazo, una tabla de costos fijos, variables y marginales. Aquí está estos son datos supuestos, entonces cantidad de producción, o sea, costos fijos, unidades de valor, costos variables también, todo esto son supuestos, ¿cierto? Entonces, tomados, por ejemplo, de una fábrica como Alpina, por ejemplo, entonces, de X productos, y así. Entonces, aquí nos da unos costos marginales, cambio en costos totales. Aquí está 100, 110, entonces, estos costos marginales, estos son costos totales, la sumatoria, ¿no? Los costos totales. Esta. Entonces, la sumatoria de los costos totales son ¿qué? Costos totales igual, costos fijos más costos variables. Tenemos acá costos fijos más costos variables. Entonces, me da, si tengo costos fijos 50 y que tengo costos variables 50, pues me da 100. 100 unidades de valor. Pueden ser dólares, pueden ser pesos, pueden ser, bueno, normalmente esto está en dólares, ¿no? Casi todo. Entonces, para X producción. Acá están los costos marginales. Entonces, el cambio en los costos totales. Entonces, es, si lo pueden ver acá, D31 menos D30. D31, que son 110, menos D30, que son 100, entonces me da 10. Luego aquí tengo un costo marginal sobre esos dos ítems. Aquí, por ejemplo, subió a 40. Aquí solamente fue de 6, aquí subió a 44, ¿cierto? Aquí fue solo de 7, ¿cierto? Y aquí ya empezó a bajar, porque ya tenemos solo 25, 18, 10, bueno, aquí hubo un incremento, pero fue de 40, 15, y en este último, pues uno podría decir, uy, no, mira, habría que tener realmente 32 personajes, digamos, no, pues para producir 32 unidades, entonces tenemos en y pues se produjeron costos totales de 400, entonces tenemos un cambio en los costos totales aquí de 85. Pero lo que nos toca mirar realmente en el largo plazo son este tipo de costos, los costos medios, los costos variables y los costos fijos. Hay un lugar para nosotros es este punto, normalmente, que es casi siempre pues está así el ejemplo en el centro, donde en este caso que fueron 44 unidades, que sería una especie de punto técnicamente óptimo. Técnicamente óptimo porque aquí, en este punto, pues es donde tengo más unidades y mis costos marginales, pues me están generando más unidades en ese punto. Los costos fijos medios, aquí están, los costos fijos variables medios y tal. Yo acá, acá también está todo el tema de... Profe, ¿ese Excel es otro diferente o es el de...? Es el mismo. Es el mismo. Lo que pasa es que a este le puse colorcitos, pero es el mismo. Ah, Bueno, me parece muy bien porque entonces sí estaban pilos mirando la cosa, ¿cierto? A este le puse colorcitos también en elasticidad precio de la demanda. Ok, y acá un momentico, pues yo aquí había hecho unos arreglos. ¿Dónde está? Pues está en entrada y salida. profe, pero usted ese que le hizo los arreglos, ¿lo actualizó en la página
o... No, ese es el que les voy este es el que estoy arreglando y este se los voy a poner en la página hoy. Hoy se los termino de poner ahí, bueno. Ah, bueno, profe, gracias. Y tipo de bienes. Este también, ya lo vimos más o menos, pero está así de claro, están los determinantes. Bueno, pero entonces acá teníamos, bueno, esto ya lo terminamos, son las grandes preguntas. Ya vimos demanda, ya vimos oferta, oferta y demanda. Entonces, este desplazamiento es lo que yo quiero que ustedes lo trabajen, el desplazamiento de la demanda. Y analicen, esto es muy sencillo y es así de sencillo. Mientras solo varíe el precio en un mercado, la oferta y la demanda, las curvas como tal no se desplazan, sino que se ajustan. Es decir, ese precio de mercado va a ajustarse de una forma u otra, mientras el precio sea el único que varíe. Si hay otro factor que varíe, hablando en términos de ceteris paribus, como estos, por ejemplo, todo lo que puede cambiar o genere un desplazamiento en la curva de demanda, es cuando hay cambio tecnológico. Entonces, ahí sí, la curva de demanda o se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda. Hay algunos que hablan de arriba y abajo, ¿no? Pero realmente es hacia la derecha de la curva actual o hacia la izquierda de la curva actual. ¿Ok? Entonces, los desplazamientos de la demanda se dan principalmente por los siguientes: por el cambio tecnológico, por la competencia, por el medio ambiente, por las expectativas de los consumidores, por los costos. Por eso es tan importante manejar los costos por los ingresos y los beneficios. Entonces, acá es muy importante que entender eso, los desplazamientos de la demanda, los desplazamientos como tal. O sea, aquí hay un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa aquí? En esta curva de la demanda, entra una nueva tecnología. Entonces vamos a suponer que hay robots. Entonces automáticamente la demanda podría desplazarse, ¿cierto? Esta es la curva de la demanda. Hacia arriba porque tenemos mejores precios, porque hay mejores ofertas, ¿cierto? Y más baratas, entonces el consumo podría subir, digámoslo así. Vamos a suponer que ese es el efecto, un efecto positivo, ¿no? Entonces, subiría el consumo porque hay mejores precios normalmente, hay más capacidad de demandar. Cuando hay, por ejemplo, competencia, yo creería que normalmente cuando hay competencia, si la competencia entra en términos de precios, también podría desplazarse la curva hacia arriba, porque una nueva competencia entonces llega a un precio más barato y uno coge y dice, listo, voy a comprar a ese precio, sí compro, y le voy a comprar a comprar a la competencia. Entonces aumento y se desplaza la curva, ¿cierto? A esos, o sea, por todos estos. Pero, ¿cuál es la curva? ¿Cómo? Esta es la curva ¿Cuál es la azul? Es la azul es, supongamos, la curva original, una curva original. Okay. ¿Y la otra es la de la competencia? Y la otra es del nuevo desplazamiento de la demanda en ese mercado. ¿Sí? Entonces, cambia. Porque si solamente cambiase el precio en el mercado y no entra la competencia a funcionar, ¿cierto? Sencillamente seguiría el precio en esta misma curva. Pero como entra el mercado y en el mercado entran competidores
y esto, entonces el consumo, esa curva de consumo y curva de demanda para todos, ¿cierto? La curva de demanda para todos los demandantes, pues se desplaza porque hay mejores competidores con mejores precios normalmente. Entonces se desplaza, ¿sí? Entonces, esta es la noción de desplazamiento de la demanda. Dice, si la demanda sube por cualquier otro factor diferente al cambio del precio, generará el desplazamiento de la curva de demanda hacia afuera de la demanda. Si la demanda baja por cualquier otro factor diferente al cambio de precio, generará el desplazamiento de la curva de demanda hacia adentro. Entonces, en este caso sería aquí hacia adentro, como si fuera más abajo, ¿no? Hacia adentro la curva de demanda. La importancia de estos desplazamientos es sencillamente que el precio de equilibrio en el mercado cambiará. ¿Ok? O sea que ahí sí tendría uno que mirar cuando se cruce con la curva de oferta, donde va a ser el nuevo precio de equilibrio. Entonces, así de sencillo. Esto es para que lo tengan así, estos conceptos claros. Acá está. Comenzaremos presentando el gráfico. Lo más importante de la macroeconomía es el que ilustra el punto de equilibrio en un mercado competitivo en la intersección de las curvas de oferta y demanda. Eso ya lo habíamos visto acá. Oferta y demanda. Entonces aquí está la oferta y demanda. Hemos hablado de este punto de equilibrio. Es un ejemplo. Entonces ya el desplazamiento de la demanda como tal, pues se da en este caso. Había punto de equilibrio acá, ¿cierto? Y el desplazamiento de la demanda como tal, pues se da hacia arriba. Es un supuesto. Por un cambio tecnológico o por... Profe, yo no veo ¿La qué? o sea, la que está cruzada, la de... Oferta y demanda. Esa. Ahí no ven el gráfico. No, o sea, sí veo ahí, pero no la veo acá en mi PDF. Perdón, en mi Excel. Sí, ahí tiene que estar. Este es el mismo. Oferta y demanda. Está al lado de oferta. Ah, sí, estás al otro lado. Gracias, gracias. Ya. Ok. Entonces, eso como efectos y eso lo tienen que tener así de claro. Si lo único que varía es el precio, no se desplazan las curvas. Si hay cualquier otro factor que entra en el mercado, hace desplazamiento de curvas. Bueno, entonces cambio tecnológico, competencia, medio ambiente, expectativas de los consumidores, costos, ingresos, beneficios. Si solo cambia el precio, no se mueven las curvas. Si cambian el precio más entrada del mercado de un competidor más la competencia, la curva se va a desplazar ya sea hacia arriba o hacia abajo, es decir, hacia la derecha, hacia la izquierda, o lo que llaman acá, acá dicen hacia afuera de la curva o hacia adentro de la curva, ¿no? Entonces, es hacia la derecha o hacia la izquierda de la curva. Ok. Bueno, entonces, esto, bueno, terminemos de ver este tema que sigue siendo tema de costos. ¿Cuántas unidades adicionales se alcanzan con una unidad adicional de trabajo? Cuando hablamos de la producción media, entonces hablamos ya desde el punto de vista específico de lo que del valor que me agrega ese empleado adicional. ¿Sí? Cuando hablamos de la producción marginal del trabajo, estamos hablando de manera global de toda la producción, y cuando la hacemos ya en la producción media, ya evaluamos desde el punto de vista individual, es decir, de lo que me genera, del valor agregado que me genera ese solo empleado adicional. Entonces, a nosotros ¿qué tendríamos que ver? Las dos cosas, ¿no? La producción marginal y la producción marginal media, es decir, con el promedio por trabajador. Es decir,
¿cuánto me genera ese trabajador adicional? Y eso se hace a través precisamente de el análisis de costos. ¿Cuántas unidades adicionales me está produciendo ese empleado? Para ello, pues, sencillamente lo que se hace es una división entre el valor de la producción sobre la cantidad de personas que me... Sobre el número de trabajadores. Entonces, tengo una producción de 1000 y tengo un trabajador. Entonces, esa producción de 1000 me da, entre uno, pues me da que con un solo trabajador estoy haciendo 1000 unidades. Si tengo una producción de 2000 con un solo trabajador, pues entonces estaríamos diciendo que un solo trabajador me podría seguir produciendo 2000 unidades. Eso es lo que pasaría cuando uno robotiza una planta. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Entonces... Robotiza una planta sí, ya. Pensé en una planta de... robotiza una planta, por ejemplo, de hacer carros, una planta de fabricar carros. Entonces, esa planta robotizada... ¿En qué mundo andas, Gina, hoy? Qué pena. Gina está pensando en otras cosas. Que todo No, porque es viernes. Robotizando la planta, pero me imaginé, no sé por qué en una planta de verde, o sea... En un árbol robotizado. Yo, ay, profe, Sí. no sabía. Todo porque es viernes No, eso porque es viernes. y es puente. Oiga, sí, es puente. Bueno, ¿y para dónde se van a ir? A ver, cuenten a ver. Porque es que Andrés sabría rumbear. Por aquí a ningún lado. No, Profe, se supone que este fin de semana no se puede salir sí, por sí. lo del 31 de octubre. Se supone. Sí. Se supone No, que y que es ley seca y toda la cosa, o sea, no. Que ley seca. Sí, en las noticias dijeron que era ley seca. Pero hace En como 3 Cundinamarca días creo que dijeron sí. que había toque de queda y tampoco. No, acá sí hay toque de queda y acá, ajá. Acá sí lo hacen cumplir. En Cundinamarca sí están imponiendo eso. Sí. Sí. Aquí no. Casi nos toca juiciositos en la si casita. Andrés no llega el martes a clase, ya sabemos por qué fue. Sí. No, el martes no. O si llega con gafas, como la vez Ya sabemos pasada. dónde fue que terminó el muchacho. Llega, pues tiene que llegar con gafas y con tapabocas, ahí sí ya lo reconocemos. Sí. Blasfemando de este Dios, profe. Eso está... Bueno, sigamos aquí. Entonces, número de trabajadores. Entonces dividimos la producción entre el número de trabajadores y ahí nos da ese producto medio, el producto medio. Entonces ya individual. Ahí podríamos tratar de evaluar, o lo que estamos realmente evaluando ahí es cuánto me genera ese trabajador adicional, cuánto valor agregado me da. Están produciendo. ¿Sí? Entonces eso es lo que me da 71. De aquí nos sale este valor que vemos acá. Esto es lo que se conoce como la producción media. ¿Sí? Si nosotros ya vamos a ya evaluado en función, en la función como tal, pues entonces vemos la forma que va obteniendo digámoslo, la curva, la función en el desarrollo de este concepto. Entonces, en la parte inferior podemos observar nuestra gráfica. En esta gráfica vemos cómo dada una producción, al incorporar una mayor cantidad de trabajadores, ¿qué va pasando con la producción marginal? Es decir, ¿qué va pasando con el valor añadido? Si observamos la tabla, nosotros vemos que hasta cierto punto, en la medida en que vamos aumentando personas, aumenta la producción, pero
Esto va aumentando y después va disminuyendo. ¿Sí? Inicialmente, cuando se incorpora, y eso es lo que explica la teoría, y vamos a entender con esto la ley de los rendimientos decrecientes, es qué pasa con la producción en la medida en que se va añadiendo mayor mano de obra con los demás factores constantes. ¿Sí? Entonces, inicialmente vemos que hay un aumento progresivo de la producción en la medida en que vamos incorporando personas hasta cierto punto. Ya hay un punto en el que, si bien agrega valor, el valor agregado que va generando la producción es cada vez menor. Eso es lo que se... Cada vez es menor. Entonces ahí ya uno mira, esa es la ley de los rendimientos decrecientes. Es decir, que llega un punto óptimo en el que un trabajador adicional te da la máxima producción o agrega mucho valor, y ahí llega a otro punto en que contratar, por eso es el tema marginal, contratar otro trabajador allí no me genera valor suficiente como para contratarlo. Es decir, empieza a generar una ley, es la famosa ley de los rendimientos decrecientes. Es decir, allí no me está generando todo el valor o el valor que se supone que debería dar, digamos, exponencial o matemáticamente. Se supone que debería crecer. Pero como los recursos son limitados, como la planta es limitada, como los espacios son limitados, pues obviamente un trabajador más ya lo que puede hacer más bien es decrecer. Estorbo. Estorbo. Sí, ya no me da el valor que necesito, sino que me empieza a generar pérdidas, ¿no? Pues puede agregar algo, pero no lo suficiente. Conocen economía como la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Sí? Hay un punto de la producción en la que, al incorporar más del factor productivo, empieza a decrecer el valor agregado o el valor añadido que proporciona a la producción en general. Entonces, este punto que nosotros vemos acá, donde empieza a decrecer la producción, es lo que entendemos dentro de la gráfica del producto medio como el óptimo técnico. ¿Sí? Es el punto hasta donde los rendimientos que se obtienen de tener una persona adicional son crecientes. Son crecientes, es el óptimo técnico, ¿cierto? Entonces, cuando me agrega, ya como veíamos en el otro, me agregó el último 42 unidades, pero ya el siguiente me agregó solo 7 unidades, ya empezó a decrecer. Puede que en algún momento vuelva y suba, pero ya en ese punto empezaron a decrecer. Entonces, ahí es el óptimo, ¿cierto? Técnico, que sería X número de trabajadores me dan mi óptimo, ¿cierto? Esa sería la conclusión. Mi planta funcionaría bien con solo 55 trabajadores. Cuando ya pongo el 56avo no me funciona. Entonces, pues me puede generar, sí, valor, y puede ayudar y puede hacer muchas cosas y estoy dando empleo, etcétera, etcétera. Pero por eso en temas de manufactura la gente es muy estricta y muy exacta y tratan obviamente de manejar el mínimo personal necesario. También contratan por temporadas o por labores al destajo o subcontratan precisamente para evitarse todos los costos laborales, los famosos temas de las satélites, etcétera, etcétera. El outsourcing, ¿no? Cuando son cosas simplemente de cumplimiento y muchas veces no requiere una especialización, pues se subcontrata sencillamente. Cuando son específicos y no son del core business, acuérdense de eso. Si son del core business, uno no subcontrata. El core business lo maneja uno directamente. El núcleo del negocio lo tiene que manejar uno. Y no se debe subcontratar. Eso es como poner la
la tesorería de un banco en outsourcing. Pues, eso no funciona. No se puede tercerizar, eso es parte del banco, eso es inherente en el banco. O de una fiduciaria, la tesorería, subcontratar para que manejen la tesorería de una fiduciaria, pues, eso no se da, no se puede dar, porque eso es el core business del negocio, eso es el núcleo del negocio. En una compañía de exportaciones, tercerizar el departamento de comercio exterior, pues no está cumpliendo con su función. O sea, el outsourcing es precisamente de lo que no es el core business. Uno puede tercerizar labores que no son del core business. La contabilidad, desafortunadamente, la gente no la tiene muchas veces mentalmente ya en Colombia y en muchos lugares, no hace parte de su core business. Y supuestamente lo que necesitan es solo una simple información para tercerizar. Eso depende de muchas cosas. Yo creo que se está subevaluando precisamente la contabilidad. Se está tercerizando en muchos lugares y en muchas empresas, pues porque a veces el manejo de esa contabilidad y toda esa serie de cosas les puede salir más costoso al interior que manejando todo el personal del caso, que teniendo la información fidedigna y buena de un outsourcing. Pero por eso las compañías grandes como Pricewaterhouse, todas estas, pues obviamente cobran duro, pero pues porque hacen una labor también dura en ese sentido para las multinacionales, ¿no? Por eso las multinacionales normalmente subcontratan esa parte y tienen ese negocio de las grandes consultoras, como las que les digo, porque también les dan todo el manejo, entonces les dan el manejo tributario, les dan el manejo y de inversionistas como tal, entonces si traen dineros del exterior para inversión extranjera y todo eso, entonces a eso hay que darle todo un manejo, que muchas veces las multinacionales pues pueden tener a su vez alguien en la parte contable, obviamente, que maneje esa parte, que normalmente es el Chief Financial Officer, el CFO, que es el que maneja precisamente ese tema y maneja los estados financieros de la compañía, pero con base en un outsourcing normalmente. Hay una parte interna de las compañías, de las multinacionales, que normalmente es el tema de facturación, eso sí lo manejan cada compañía. Aunque ahora con todo el tema de la facturación electrónica y eso, hasta lo podrían tercerizar también si quieren. Entonces, fíjense que todo este tema del software, pero también de la especialización, digámoslo así, de ciertas compañías, pues abre unos procesos en los cuales los contadores pues podrían tener empresas que hagan consultoría, que hagan revisoría y lleven contabilidades, ¿cierto? Pero pues tienen que tener unos contratos claros, específicos, hasta el alcance. ¿Qué alcance va a tener la contabilidad? Porque muchas veces terminan también echándole el pato al contador o al revisor fiscal, el que se quebró la empresa por culpa del contador, porque no me dijo que teníamos tantos impuestos por pagar y la DIAN cogió y me embargó. y ustedes fíjense, eso puede suceder, toca estar muy pilas con eso, ustedes los que van a ser contadores, toca estar muy pilas con la planeación tributaria, con los impuestos que se paguen. Y si definitivamente usted ha dicho 20,000 veces a la compañía que hay que pagar esos impuestos, que hay problemas, que hay liquidez, que los indicadores no están dando, que muchas razones, puede ser que están sacando la plata a los socios, que bueno, tantas razones que puede haber, entonces, y no hacen caso, y no pagan impuestos,
Entonces usted puede hasta renunciar también, ¿no? Usted hace la renuncia, si es revisor fiscal, hace todo un proceso y se lo manda a la DIAN. Y renuncia a esa vaina para que no lo metan en líos después, ¿no? Ojo, porque es que tiene una connotación penal para los contadores eso. En Colombia, ¿no? Particularmente. Bueno, no les fui por otro lado, pero es importante que tengan eso también en cuenta. Después de ese punto empiezan a bajar. Por eso se considera el óptimo técnico, ¿sí? Teniendo en cuenta entonces estos conceptos, hablamos de tres elementos, de tres conceptos básicos dentro de la teoría del productor, y es los rendimientos crecientes, los rendimientos constantes y los rendimientos decrecientes. Entonces, de aquí a acá hay crecientes, estarían constantes y estos serían los decrecientes. Cuando hablamos de los rendimientos crecientes, de acuerdo a la gráfica que estamos presentando, entonces esta primera parte que voy a subrayar en amarillo correspondería a nuestros rendimientos crecientes, ¿sí? Es decir, en la medida en que se incorpora una variación, un aumento del factor productivo, se mejora, se aumenta la producción, ¿sí? En mayor proporción. Rendimientos constantes cuando en la medida en que se incorpora, o sea, se hace una variación en el factor productivo, en la misma proporción se aumenta la producción, y rendimientos decrecientes cuando al aumentar ante una variación del factor productivo, el valor añadido se incrementa en una menor proporción al valor de la unidad adicional que se añadió. Este es un concepto muy importante dentro del desarrollo de la función de producción, ¿sí? Porque es la que más adelante nos va a dar el input para hablar de la rentabilidad y para hablar de algo que entenderemos más adelante, que son los rendimientos a escala. Entonces, dentro de la función de producción, desde el punto de vista del corto plazo, hablamos de la producción marginal, ¿sí? Hablamos de la producción media del trabajo, consideramos unos rendimientos que pueden ser constantes, crecientes o decrecientes, y hablamos del óptimo técnico y de el máximo nivel que se alcanza en la producción dada una cantidad de trabajo. ¿Sí? Es decir, eso nos permite encontrar qué tan eficiente y hasta qué punto deberíamos incorporar personal o incorporar mano de obra dentro de para producir una cantidad determinada de bienes. Voy a hacer un pequeño ejercicio de aquí para entender lo que corresponde a ver, aquí vamos a hablar un poquito de vamos a hacer un pequeño ejercicio para entender un poco mejor el concepto de los rendimientos, ¿sí? Entonces, aquí, en esta gráfica identificamos cuáles son los rendimientos crecientes, los rendimientos constantes y los rendimientos decrecientes. Ya hablamos entonces de que en el corto plazo
Todos los factores productivos mantienen fijos excepto la mano de obra. Ahora vamos a hablar de qué sucede en el largo plazo. Entonces vamos a analizar la función desde el punto de vista del largo plazo. Como lo mencionamos al inicio de nuestra sesión, entonces la gran diferencia entre el corto y el largo plazo es la variabilidad de los factores productivos, es decir, que pasan de ser fijos a ser variables. En la función de corto plazo decíamos que el único factor que se puede variar es el factor mano de obra, el factor trabajo. En el largo plazo, todos los factores productivos pueden variar. Entonces, en el largo plazo, para entenderlo de una manera más sencilla, no hay factores fijos. Todos los factores productivos, los factores de producción son variables. Tanto el capital como la tierra, como el trabajo o mano de obra. Ahí le faltó a ella poner una cosa que se llama los demás recursos también, porque pues hay toda otra serie de recursos incluyendo el tiempo, que muchas veces no se contabilizan. Pues en economía, pues tratamos y como para que funcionen los modelos, manejamos el ceteris paribus, pues tratamos de limitar las variables para que se pueda entender los modelos. Entonces, eso es lo que hacen los economistas normalmente, pues entonces hacen ceteris paribus, pero eso no quiere decir que puedas y se requieran otra serie de recursos y que hay que tenerlos en cuenta, obviamente, por ejemplo, en términos de las inversiones. Entonces, para mí, un flujo de caja es muy importante y saber el flujo de caja, cuándo voy a recuperar mi inversión, ¿cierto? Yo como inversionista y como economista, pues tengo que saber cómo le pago al inversionista sus aportes, en qué tiempo le voy a pagar al inversionista los aportes, ¿cierto? Entonces, eso es parte del manejo pues que se da contablemente y sobre todo económicamente, en términos económicos, realmente uno hace análisis en esos flujos de inversión, en esos flujos de caja, hace análisis de costo de oportunidad. Entonces el economista llega y dice, no, pues es que yo tengo varias fuentes de inversión, voy a comparar varias propuestas de inversión y tengo tantos recursos, voy a hacer mi análisis como inversionista, desde el punto de vista del inversionista, dónde debo hacer esa inversión, pero también es el costo de oportunidad de esa inversión. Por eso son los famosos capitales golondrina, que muchas veces ven las oportunidades de inversión en ciertos lugares donde la rentabilidad es mucho más grande, y por eso la famosa inversión extranjera directa, que muchas veces se hace así. Cuando ven una oportunidad en un país o cuando ven una oportunidad en una región, entonces hacen unas buenas inversiones precisamente porque la rentabilidad es buena y las proyecciones son buenas. Y ese es un análisis de riesgo que hacen los inversionistas. Son los famosos análisis de riesgo. Lo mismo que cuando uno pide un crédito en un banco, hay unos análisis de riesgo, de que se pierda o no se pierda la plata, de prestar y no prestar la plata. ¿Sí? Bueno. Todos los factores productivos pueden variar, ¿sí? Esto es como lo entendimos, como lo expliqué al inicio de la sesión, porque en el largo plazo, pues nosotros sí podemos pensar en ampliar una planta de ampliar una planta de producción, en incorporar nuevas plantas, en incorporar nueva tecnología, nuevos equipos para producir mejor, ¿sí? En el corto plazo, digamos lo que la opción que tiene el empresario ante una creciente demanda es aumentar su cantidad de mano de obra, pero en el largo plazo sí hay una mayor opción, sí está la opción de aumentar
el factor capital, de aumentar el factor tierra y de aumentar el factor mano de obra. Entonces, en el largo plazo pueden, dada una demanda, un aumento de la demanda, pues incorporar o comprar nuevas plantas de producción, ¿sí? Incorporar nuevos equipos y nuevas tecnologías y a su vez incorporar y poner un poco más robusta la mano de obra. ¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia entre el corto y el largo plazo. Cuando hablamos entonces del largo plazo, incorporamos un concepto adicional y es el concepto que está asociado a los rendimientos a escala. Básicamente, cuando en esta diferenciación que hacemos entre largo largo y corto plazo, hablábamos de cómo se mueve la producción. En el corto plazo decíamos qué pasa con la cantidad producida en la medida en que voy incorporando más mano de obra. Ahora lo que vamos a hacer es evaluar qué pasa con la cantidad de producida cuando incremento todos mis factores productivos, ¿sí? Es decir, en el corto plazo hablábamos de ceteris paribus, moviendo solo el mano de obra. En el largo plazo vamos a hablar de qué pasa y el análisis que haremos será identificar qué sucede con la cantidad producida cuando varían todos los factores productivos. Es decir, recordemos que en el caso anterior decíamos qué pasa con la cantidad producida cuando incorporo más personas, pero todos los demás factores permanecen constantes. Ahora, ¿qué sucede con la cantidad producida cuando todos los factores cambian? ¿Sí? Es decir, ¿qué sucede con la cantidad de helados que se producen cuando no solamente aumento mano de obra, sino que también aumento la capacidad instalada, aumento la cantidad, la planta y los equipos con los que desarrollo esos helados? Entonces, ¿cómo se va a mover esa producción? Eso es lo que vamos a analizar a través de el concepto de rendimientos a escala. Básicamente, cuando estamos hablando de los rendimientos a escala reflejan la respuesta de la producción total, ¿sí? Es decir, cuando todos los factores se incrementan de manera proporcional, ¿sí? Entonces, los rendimientos a escala pueden ser rendimientos crecientes, constantes y rendimientos decrecientes. Recuerden que la gran diferencia, y vuelvo y lo repito, entre el largo y el corto plazo es que en el largo plazo, en este caso que estamos viendo ya de largo plazo, todos los factores van a variar, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede a nivel de la producción con la cantidad producida en función de esas variaciones que yo realizo en cada uno de los factores productivos, ¿sí? Entonces, ahí empieza a aparecer el concepto de rendimientos a escala, ¿sí? Hemos escuchado mucho hablar de que regularmente las empresas multinacionales tienden a trabajar bajo el modelo de rendimientos a escala, o sea, rendimientos a rendimientos crecientes, ¿sí? Pero no podemos olvidar que también dentro de los rendimientos a escala existen los rendimientos constantes y los rendimientos a escala decrecientes. Y es lo que vamos a entender a través de un pequeño ejemplo, ¿sí? Partiendo del concepto inicial que hablamos de que el productor tiene dos objetivos básicos dentro de su desarrollo empresarial, que uno es reducir los costos teniendo en cuenta
¿Cuáles son esos dos objetivos del productor, del empresario? A ver, uno es ¿qué? ¿Quién se acuerda? Las utilidades. Reducir los costos y Los costos. maximizar las utilidades o los beneficios. Las utilidades. Perdón. No, está bien, pero es maximizarlos, maximizar las utilidades, maximizar los beneficios. Esos son los dos objetivos del productor. Uno de los objetivos del productor es reducir, partiendo de los objetivos básicos, reducir los costos y a su vez maximizar el beneficio, es decir, partiendo de estos objetivos básicos del productor, pues entonces, ¿cómo se evalúa la rentabilidad de la empresa? ¿Sí? Entonces, dentro de los rendimientos a escala, cuando hablamos de los rendimientos a escala, cuando hablamos de rendimientos crecientes, estamos diciendo que en la medida en que se aumenta de manera proporcional los diferentes factores productivos, tanto capital como tierra como trabajo, pues entonces hay un rendimiento en la cantidad producida superior a las variaciones que se hizo dentro de los factores productivos. En el caso de los rendimientos constantes, pues hablamos que en la misma proporción en la que se aumentan los factores productivos, se aumenta la producción, y hablamos de decrecientes cuando al incrementar los factores productivos en una proporción determinada, la cantidad obtenida crece en una menor proporción. Para entenderlo mejor con un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí sencillo para que todos podamos entenderlo mucho mejor. Supongamos que tenemos una empresa, ¿sí? Y tenemos el factor capital más acá. Bueno, tenemos factor capital, tenemos factor, supongamos que tenemos aquí factor capital, factor mano de obra o factor trabajo, que lo vamos a llamar L. Y supongamos que tenemos número de producción, ¿sí? Entonces, o cantidades producidas, como queramos llamarle. Vamos a suponer, ¿sí? De acuerdo al concepto del largo plazo, tenemos un capital inicial de, digámoslo, puede ser de una planta, ¿sí? Y tenemos 16 empleados. Y con 16 empleados producimos 1000 unidades, ¿sí? Asumamos que el factor capital varía en una unidad, es decir, puede ser que incluimos una nueva planta, ¿sí? Y ahora ya no tengo ya con 2 plantas, ya tengo el doble de trabajadores, supongamos que tenemos 32. Y bajo esas condiciones, nuestro nivel alcanzado de producción ahora es de 2000 unidades. Vamos a hacer este mismo ejercicio pensando en que yo aumenté también la producción, es decir, ese aumento en la planta de 2 unidades
y aumenté la producción, aumenté la cantidad de trabajo en 32 unidades, pero eso me generó fue una reducción de la producción, 1.700 unidades. Y supongamos que con 2 plantas, con el aumento de trabajadores y de plantas, obtuve un aumento en 2.200 unidades. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo qué sucede con la producción en diferentes escenarios. Cuando aumento el capital de trabajo, el capital y el trabajo en una proporción, en una mayor proporción. Entonces, si, por ejemplo, esta empresa, cuando aumentó su planta y aumentó la cantidad de trabajo o de personas que trabajaban en su empresa, logra una producción de 2.000 unidades, estamos hablando de rendimientos constantes. ¿Por qué constantes? Porque en la medida en que incrementó, en la medida en que aumentó sus factores productivos, en esa misma medida aumentó la producción. En la misma proporción aumentó la producción. ¿Sí? Entonces son rendimientos constantes a escala. En el caso de lo que sucedió en el caso en el que la producción pasó a 1.700 unidades, pues estamos hablando de rendimientos decrecientes a escala. Es decir, cuando aumenté los factores productivos en igual proporción, la cantidad que logré obtener de producción es inferior al aumento sobre los factores productivos. Por eso, normalmente las personas piensan mucho cuando en este tipo de situaciones, y obviamente es un tema de análisis de tiempos y movimientos, de acoplamiento, de expertise, de muchos factores que, pues cuando se amplían las plantas o se compran nuevas plantas de producción, etcétera, etcétera, pues tienen que hacer ese análisis, pero también tienen que dar un tiempo específico para que las plantas se pongan a tope o a punto, que llaman. Es decir, para que la planta genere su máxima producción. Porque obviamente hay una cantidad de capital. O sea, vamos a suponer, compro otra planta y hago toda esa inversión, y me costó otros 1.000 millones de pesos y contraté otros 30 y pico trabajadores, pero me generó obviamente al principio solamente 1.500 unidades, o solamente el primer mes 1.000 unidades. Es porque está en una etapa de acoplamiento, porque se supone que obviamente estamos arrancando una producción, estamos empezando una producción y al principio normalmente hay que adaptar tiempos y movimientos, hay que adaptar el personal, de pronto no está todo el personal que se requiere, etcétera, etcétera. Pero por eso hay que poner a punto la planta, que se llama, ¿no? Poner a punto, a tope la planta, y ahí sí ver si no, si me está dando, me sigue dando 1.700 unidades, pues hombre, algo está haciéndose mal porque yo estoy haciendo un crecimiento para que haya crecimiento escalar, es decir, para que me genere no solo 2.200, sino inclusive 3.000, o sea, 2 o 3 veces más, o sea, que haya una escala grande en ese crecimiento de la producción. Eso se llama rendimientos decrecientes. En el caso 3, al aumentar los factores productivos, se logra un incremento superior dentro de las cantidades producidas. Por eso se llama rendimientos crecientes a escala. Entonces, en el caso 1, o llamemos a este caso A, en el segundo caso lo llamaremos B y el tercer caso lo llamaremos. En el caso A estamos hablando de rendimientos constantes, en el caso B estamos hablando de rendimientos decrecientes y en el caso C estamos hablando de rendimientos crecientes a escala. ¿Sí? Esos son elementos muy importantes que ustedes deben considerar al momento de evaluar
la función de producción, es decir, de evaluar desde el punto de vista del productor cómo logramos maximizar el beneficio y reducir los costos en función de la combinación de los factores productivos. En función de la combinación Ahora de los factores productivos. Bueno, eso es súper importante. Ahí ya terminaríamos nosotros ese tema. Y vamos a mirar realmente lo de hoy, que es un video aquí muy sencillito, pero chévere, que es sobre la famosa teoría de los juegos. ¿Por qué es tan importante la teoría de los juegos? A ver, lo que pasa es que en los mercados la gente juega, precisamente son los famosos jugadores del mercado, y se comporta y obviamente en mercados de competencia se comporta como rival, o puede comportarse como aliado, o puede comportarse como equipo, ¿cierto? Para manejar el mercado y para ganar participación en el mercado, es decir, que juega en el mercado. Entonces, hay toda una teoría sobre el manejo o sobre la teoría de juegos que tiene que ver con el comportamiento de los jugadores en un mercado. Entonces, por eso se ha hecho y se hizo la teoría de juegos. El principal creador de la teoría de juegos fue John Nash, ¿cierto? Que hay una película. ¿Alguien ha visto esa película de John Nash, que es Premio Nobel de Economía, que se llama Una mente brillante? ¿Alguien la vio? No, profe. Bueno, este fin de qué se semana, trata? pueden verla, Una mente brillante. ¿Y está en Netflix? Y se llama Beautiful Mind. En inglés es The Beautiful Mind. Profe, espere, mire que yo creo que yo sí me la vi. Pero me vi una súper chévere, no sé cómo, que era de un señor que se comió unas pastillas como una droga, pero le desarrollaba el cerebro hartísimo, o sea, como que se lo despertaba y se volvía un duro como para las matemáticas y todo eso, y se volvía súper millonario y todo. También es bueno. Pero bueno, este es de la vida real. Ah, bueno. Esta es la Sí, está historia. en Netflix está. Está la historia de la vida real, es de John Forbes Nash, que fue premio Nobel de Economía, y él fue el que empezó a hacer ese análisis. Bueno, realmente la teoría de juegos sí se había aplicado antes en los mercados, pero el que la trajo y el que la modernizó y el que la hizo todo un proceso económico fue John Nash. Toda la teoría de juegos aplicada a los mercados. Entonces, vamos a ver este videito sobre la teoría de juegos. Bueno. La teoría de juegos estudia las situaciones en las que tanto las acciones que realizan los individuos como los resultados que quepa esperar de ellas dependen de las acciones que otros puedan llevar a cabo. Depende de las acciones que otros, o sea, uno juega normalmente dependiendo como el otro juegue, ¿cierto? El caso estratégico o la interdependencia estratégica que él va a explicar allí, de uno de los juegos más, tal vez es uno de los juegos más estratégicos antiguos, o tal vez el más, es el ajedrez, ¿cierto? Entonces, ¿uno cómo juega? Uno juega pensando en cómo va a mover el otro la otra ficha cuando yo muevo esta ficha, ¿cierto? Y acuérdense que, por ejemplo, el juego del ajedrez, pues es la representación de una guerra, ¿cierto? Es la guerra de un reino versus el otro reino, y en que se ponga en jaque al rey, es decir, que lo descorone, ¿no? Bueno, está la reina también, que la reina tiene muchas fuerza y mucha posibilidad, y por eso ahí sigue siendo el cuento de que detrás de cada gran hombre hay una super mujer. ¿Sí o no? Sí, es verdad. Sí, señor. Entonces la reina pues es la que mejor se puede mover, la que cuando uno pierde la reina prácticamente perdió el partido, ¿cierto?
¿O no? Sí, claro, profe. Andrés, No, profe. ¿no? ¿Uno puede perder la reina y no pierde el partido? Y es muy fugaz. Jugadas estratégicas. Bueno, Pues mientras tenga los alfiles que le puedan, los peones que le lleguen al final, puede recuperar la reina cuando lo necesite. Hace más bueno, sí, Lo hay importante es que la estrategias. reina se puede recuperar. Sí, por eso, profe. Entonces no es no es tan así que exacto afecte. eso, claro. No, pero hay que saber jugar muy bien ajedrez para poder llegar a hacer eso. Ok. Bueno, dependiendo también del contrincante, ¿no? Dependiendo de cómo mueva el contrincante también uno hace esas jugadas estratégicas. Dado que esas situaciones de interdependencia están tan relacionadas con lo que los otros puedan hacer, darán lugar a que se adopten diferentes estrategias y que se pueda intentar determinar cuáles son las acciones que los distintos individuos llevarán a cabo en la búsqueda de los mejores resultados posibles. Es decir, que la teoría de juegos estudia las situaciones de interdependencia estratégica. Porque todos están buscando su bien propio, los jugadores, digamos, en un mercado, y la lógica para ganar en los mercados es también el bien común. Es decir, uno puede hacer bien su función, pero normalmente si no trabaja con los demás o no sabe cómo se mueven los demás, en un estilo lo que llamarían un gana-gana, ¿cierto? O un gana-pierde también, pues si es muy hostil, uno en el juego, pues puede ser ese gana-pierde, o sea, uno buscar siempre ganar, ¿no? Y que el otro siempre pierda. Pues Sí. ahí tiene que ver precisamente con los intereses personales particulares, pero también con los intereses del grupo o del mercado. Los elementos que necesariamente están presentes en cada planteamiento en el ámbito de la teoría de juegos son varios. En primer lugar, los jugadores, también las acciones, estrategias, información, pagos y equilibrios. Los jugadores son los individuos que han de tomar las decisiones, suponiendo siempre que buscan obtener los mejores pagos posibles, es decir, buscando maximizar su utilidad. Maximizando su utilidad. O sea, siempre es buscar la mejor toma de decisiones para maximizar la utilidad, tipo los empresarios. Las acciones son cada una de las posibles alternativas que un jugador puede adoptar en cada momento en los que le toca decidir. Lógicamente, optará por una u otra buscando maximizar su utilidad y teniendo en cuenta tanto los posibles estados de la naturaleza que puedan ocurrir como las posibles acciones que el resto de jugadores puedan llevar a cabo. La información no es sino el grado de conocimiento de que se dispone en cada momento acerca de los valores de las distintas variables. Es el conocimiento de cómo se ha desarrollado el juego hasta ese momento y de las acciones que todos han tomado. Los pagos o recompensas representan la utilidad que reciben los jugadores al finalizar el juego, cuya valoración no ha de ser necesariamente llevada a cabo en términos monetarios. Finalmente, el equilibrio es el conjunto de estrategias que los jugadores llevan a cabo al participar en el juego. Para facilitar su comprensión e interpretación, existen dos posibles representaciones de los juegos: la matricial, también conocida como representación normal, y la forma extensiva o representación en forma de árbol. La forma normal o matricial se suele utilizar, aunque no de manera exclusiva, cuando únicamente hay dos jugadores, de tal forma que se pueden poner sus posibles estrategias en filas, las del jugador número 1, y en columnas, las del jugador número 2, como se puede apreciar en el ejemplo. Los pagos se muestran en el interior de las celdas correspondientes, siendo el pago del jugador número 1 el que se representa más cerca de él, es decir, antes de la coma, y el del jugador número 2 el que se sitúa tras la coma. Así, las posibles estrategias entre las que puede elegir el jugador número 1 en esta figura son A y B, mientras que el jugador número 2 puede optar entre X e Y,
Si el jugador número 1 elige A y el jugador número 2 opta por la estrategia X, los pagos que uno y otro recibirán son 8 y 7 respectivamente. La lectura de los pagos incluidos en cada una de las otras 3 casillas es análoga a la expuesta. La representación extensiva o en forma de árbol muestra exactamente la misma información que la forma matricial, pero ordenada de distinta manera, más gráfica, como vemos a continuación en esta figura. Como se puede apreciar, si el jugador número 1 emplea la estrategia A y el jugador número 2 utiliza la estrategia X, los pagos que ambos jugadores obtienen son 8 y 7 respectivamente, y así sucesivamente para las 4 posibilidades existentes, que obviamente son las mismas que tenía este mismo juego cuando lo hemos representado anteriormente de forma matricial. Para evitar que se interpretara que primero elige el jugador número 1 y después lo hace el jugador número 2, puesto que leyendo el gráfico de izquierda a derecha pudiera parecer que es así, hemos representado esa elipse que recibe el nombre de conjunto de información, que une los 2 puntos en los cuales al jugador número 2 pudiera tener que elegir. De esta forma, queremos indicar que el jugador número 2 realiza su elección única, desconociendo la del jugador número 1, lo que podría ocurrir si la elección es simultánea o si el jugador número 2 toma su decisión con posterioridad a la del jugador número 1, pero sin contar con información al respecto. Bueno, ahí vimos un poquito de esta, la teoría de juegos. Sobre todo, véanse ahí se van a dar cuenta lo que John Forbes Nash precisamente estaba planteando. Hay una parte en la que él habla y hablan ellos cuando están tratando de conquistar a unas niñas en la cafetería. Y hacen todo un análisis de la economía de Adam Smith y ahí es cuando a él se le ocurre que efectivamente para poder jugar bien todos, no solamente es el bien particular, sino el bien común que hay que lograr. Pero hace todo un tema de manejo de ecuaciones, todo un tema obviamente teórico, modelar, o sea, todo el modelo teórico y hasta que saca precisamente ese tipo de conclusiones. Y por esas conclusiones, obviamente le dan, después de muchos años, el Premio Nobel de Economía. Entonces, a él y a otros 3 que estaban trabajando en ese mismo tema, la teoría de juegos. Pero, ¿qué es lo importante en la teoría de juegos respecto a los mercados? Precisamente que hay algunas formas de predecir el comportamiento de los competidores en el mercado. Y esos son los análisis de mercado que hacen muchas empresas. Aquí, por ejemplo, se hacen todos esos modelos para predecir qué va a pasar. Esos son los mismos modelos inclusive que se utilizan en la política. Por ejemplo, lo que están sacando en este momento con encuestas, con un pocotón de cosas, a ver quién va a ganar, por ejemplo, las elecciones en los Estados Unidos. Y en este momento, en esos modelajes, ¿cierto? Son realmente modelos econométricos que miden muchas variables. Ya están diciendo que Joe Biden le lleva un porcentaje a Donald Trump. Pero obviamente... Pues, ayer estaba hablando, pues usted está de John Biden y Donald Trump. Ayer Sí. estaba hablando pues con unas personas que viven allá y dicen que para muchos lo ideal sería que ganara Biden, pero que ellos creen que va a ganar Trump, porque allá es como acá, la gente casi no sale a votar y los que salen a votar pues son los que sí quieren a Trump, aunque Sí. aparentemente Biden vaya punteando, que realmente quien va a ganar es... quien va a ganar es Trump. Sí, pues eso pasa, ¿no? O sea, muchas veces las encuestas dan una mala proyección, ¿no? Porque entonces sí, uno puede encuestar y efectivamente en un momento determinado ese es el candidato y ese es el ganador, pero pues el resultado final
es efectivamente lo que tú dices, el que sale a votar y los votantes que dan la final, ¿no? Como pasó acá, profe. Iba ganando Petro y ganó. Y ganó Duque al final. ¿Por qué? Porque Estaban investigando compra de votos, llegó el coronavirus y ya. en la costa, sí. Y que allá está el tal Ñeñe, o ¿cómo era? Que era Rodríguez González, algo así. el que estaba ya dedicado a comprar votos, sí, claro. Y por eso no solamente es en esta campaña, sino en todas. Desafortunadamente en Colombia, la compra de votos ya es una vaina de años de los años. En la costa, todos esos personajes, desafortunadamente, y aquí, del FETECUA, todos estos, o sea, cualquiera vaya a decir que no tiene las manos embarradas en esos, todos han comprado votos. O sea, todos, de una forma u otra, hacen manipulación de las masas votantes, les dan el famoso TLC, ¿no? Teja, ladrillo y cemento. O sea, los TLC es plata que sacan precisamente para la gente, para que voten por ellos. ¿Y eso qué es? Eso es compra de votos. Si a uno le dan un bulto de cemento, 2 bultos de cemento, 5 tejas y 100 ladrillos, eso es plata y eso es lo que está haciendo, es condicionando para que esa persona o esa familia entera que le están dando supuestamente esos, pues que compren, eso es comprar los votos también. Es otra forma. Aquí últimamente en el 2022 va a ganar el que diga Uribe y así. ¿Será? Yo no creo, yo creo que Uribe está como de retirada, no creo que esté. Yo creo que digamos, Uribe se podría volver a lanzar, ¿no? ¿Cierto? Por ley, ¿no? ¿O sí? Por ley no, porque ya fue presidente, eso no. No, que la vez pasada puso algo como 2022, no sé qué, algo así. Sí, él dijo que iba a apoyar a alguien y ahí va a poner a cualquiera y el que él diga va a ganar y así va a ser. Pero pues, ¿qué más? No, porque para eso estamos los que queremos votar y por alguien diferente, ¿no? Vea que, por ejemplo, el alcalde, ojo, mire, ¿qué pasó aquí en Bogotá? Aquí salió elegida la alcaldesa Claudia López y el otro lado. Y en Medellín también, todo el mundo pensaba que iba a ganar el que puso Uribe y eso no es cierto. Ahí ganó Quintero, que es precisamente antes petrista. Pero también es porque muchos jóvenes han salido a votar y han hecho también que las cosas cambien. Y realmente si los jóvenes salen a votar más, sí, pueden cambiar todo. La votación de la alcaldesa ya fue a raíz de que cuando vieron que no salieron a votar y ganó Duque, entonces ahí sí salieron los jóvenes a votar. Es diferente una ciudad a todo el país, profe, porque en el país pueden haber fraudes, porque dicen, no, toda esta ciudad votó por tal. Porque, por ejemplo, yo estuve jurado de votos en 18. Sí. Y estuve en los puestos de votación y la gente iba ganando Petro. Pues que está... Ganó Duque. Pero, bueno, pues tocaría revisar todas las mesas de todos los del país, a ver lo que supuestamente hacen, pero y cuando están investigando compra de votos llega el coronavirus. No, pero eso sí es... No, pero el coronavirus sí fue sí fue puro... Ahí sí fue que sin querer queriendo, como es. Sí. Sí, claro. No, llegó el coronavirus, pero a todo el mundo, no solamente a Colombia, tristemente. Exacto. Bueno, muchachos, entonces estudien para el martes, vamos a hacer un parcial bien chévere, sobre todo todas estas preguntas de todo lo que hemos visto, de lo último visto, y ya, pues terminamos la materia, creo que aprendimos muchas cosas, hay cosas interesantes que uno debería tratar de profundizar, pero pues ya les he dejado las herramientas para entender la micro, entender la economía, entender la macro. Ya tienen un conocimiento pues de la importancia sobre todo que tiene la economía, creo que le hemos visto, Sí, y que ustedes sean conscientes de
de lo importante y lo interesante que es entender la economía, ¿no? Ujú. Ok. Bueno, entonces feliz fin de semana a todos. Vamos a ponernos en video. 13, ¿qué pasó? ¿Dónde está el señor? ¿Qué se me hizo Cristian? Cristian se perdió. Toca ponerle falla, Cristian. ¿Dónde anda Cristian? Erika sí está por ahí. Erika. Sí, profe. Pero no tengo cámara. Sandra, Emily. ¿Quién es? Presente, profe. Sandra, yo estoy aquí. ¿Sí está ahí? Bueno, Sí, señor. pues vamos a ver entonces. Jessica aquí está. Erika también está. Sandra también está. Cristian el que me falla. ¿Qué pasó con Cristian? Emily. ¿Emily está? Sí, Emily. Sí, profe. Paula Fernanda. Presente, Sí, profe. claro. Ahí está, muy bien. Gina, aquí estás. Paula Valentina. Aquí estoy, profe. Ahí estás, claro. Jessica Xiomárez, ¿estás? Jenny Paula Márquez, Jenny León. Jenny, ¿sí estás? Jenny otra vez quedó con cara aburrida. Sí, señor. Sí, estoy. A ver. Brian, ahí está. Sharon, ¿sí estás, Sharon? Y José Luis. Listo, pues. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el martes. Uy, profe, ¿y a mí por qué no me llamó? Sí, José Luis, que sí. José Luis está, ahí está. Yo le puse chulito. Ahí sí. Ah, bueno, entonces así sí, ya. Y ya se dio la materia por ahí que ya estaba diciendo. Sí, porque pilas, no podía fallar, ni el martes no puede fallar José Luis. Yo estoy pendiente. Bueno. No, todo bien, profe, todo bien. Bueno, listo, José Luis. Nos vemos entonces a todos. Saludos y fue un buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias, Igual. profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, que le vaya muy bien. Chao, lo mismo.